Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Siéntense, hermano. Gloria al Señor. Qué linda esa porción de la Escritura. Preciosa la palabra. Amén. ¿Verdad que es preciosa? Esta porción de la Escritura prácticamente lo que está diciendo es, o hablando, es acerca del comportamiento del creyente, del cristiano. Voy a agregar la parte última yo. Creyente, cristiano. Alguien puede preguntar, decir, ¿por qué creyente es cristiano? Porque el diablo dice que y los demonios creen, pero no significa que sean obedientes ni cristianos. Entonces hay gente que puede creer, pero puede tener también esas dificultades de no creer, de creer y no ser obediente. Por esa razón añadimos la parte cristiana. O sea que la palabra cristiano también significa seguidor de Cristo. Amén. Entonces, lo primero que vamos a nosotros a definir acá en estos versículos de la Biblia es que se le insta al hombre de Dios a que predique la sana doctrina. Eso es lo primero que se le dice en el versículo 1. Habla tú lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Eso es lo que se le enseña. ¿Se recuerdan que el lunes pasado estábamos hablando acerca de los falsos maestros, verdad? Entonces esta parte lo que viene a hacer es a contradecir o a ir en contra de lo que los falsos maestros hacen. Tú hablas lo que está de acuerdo a la sana doctrina. O sea, tú no te adhieras a la falsedad de los maestros que se introducen en la iglesia para enseñar lo que no conviene, lo que no es correcto. Tú hablas lo que está conforme a la sana doctrina. Amén. Entonces, lo primero que nosotros podemos notar es prácticamente eso: predicar la enseñanza sana de la palabra de Dios. Es importante que cada hombre de Dios, y lo digo con mucho respeto, en base al llamado que Dios le ha hecho y a lo consciente que esté de que Dios realmente le llamó al ministerio, sea sincero y correcto a la hora de predicar la palabra de Dios. Que se deba absolutamente a la realidad de que Dios le puso ahí y no los hombres. Y que no tenga, hermanos amados, digamos, temor de hablar, de enseñar, de predicar la sana palabra, porque Él está consciente de que Dios fue el que le llamó. Todo lo contrario, si un hombre no tiene el carácter, la autoridad ni la determinación de predicar la sana palabra y busca congraciarse con los oyentes, que le alaben por lo que dice, o buscar méritos personales, por supuesto no
no es lo más correcto hacer. Debería de corregir su actuación, su manera de predicar la palabra de Dios. Porque si usted ve desde un punto de vista de Dios, Dios ama a todo el mundo, es verdad. Digan amén. Dios ama a todas las criaturas, pero Él no se congracia con las criaturas. Las personas necesitan oír la verdad les predica, la verdad les habla, perdón. No porque las personas Él les ame, les va a avalar o a darle buen crédito por el comportamiento malo que hagan, sino que por eso es que la palabra de Dios ha quedado como la regla de fe y de conducta para todo cristiano. Todo aquel que viene a Cristo, aleluya, por el llamado especial, escuche usted, por un llamado divino, por una determinación divina que viene a Dios por medio de Jesucristo, creo que se debe absolutamente sujetar a la palabra de Dios. Y mayormente aquellos que ministramos la palabra del Señor. En este caso nosotros se los obliga, se los llama, se los manda a que hablemos la sana doctrina de la palabra de Dios. Porque entonces donde nosotros vamos a ver, hermanos amados, que ese comportamiento lo da aún a nosotros como predicadores, hermanos, digamos, no mérito, sino que se los da, digamos, como un honor. Voy a ver si les puedo explicar, un honor. O sea, la Biblia dice que a los líderes, a los hombres de Dios los tengamos en alta estima, ¿verdad? ¿Ha oído eso? Entonces, pero casi siempre cuando el predicador es sensitivo, así como señalador, y como demasiado describe el comportamiento malo de la gente, realmente no le ven así con ese aprecio. Más bien a gente que le tiene miedo al pastor. Ustedes no digan amén, porque ustedes son los más miedosos. Gloria a Jesús. Yo he oído de gente que dice al pastor Edwin no se le puede acercar porque es un hombre muy drástico, duro. Ellos dicen que yo soy el duro. Y yo nunca los he maltratado con palabras duras, sino que la palabra es que les ha golpeado. Gloria a Dios. Y creen que el pastor es el que los golpea. No, la realidad es que la palabra es que cuando se predica puede ser cualquiera de ustedes. Si leen la palabra y el que está allá siente que la palabra le golpea, es porque algo no está bien. Usted sabe que eso es así. Y yo no puedo decir, el hermano la trae conmigo. No, yo tengo que decir gloria a Dios porque Dios me está hablando. Y no por eso, porque el hermano siempre de esa manera, Dios lo usa, yo la voy a agarrar con él y decir, ese hermano es muy difícil, es muy enojado. Gloria a Cristo. Entonces, nosotros los predicadores estamos expuestos a que se los señale como falsos, como blandengues, como duros o como dulces. Gloria a Jesús. Pero todos señalamientos pueden ser que se den de parte. Porque vea usted, hermano amado, quien señala a un líder no es la gente inconversa. Quienes señalan a los líderes son los mismos miembros de la iglesia. Pero todo eso al predicador debe de tenerlo, hermano amado, así como en oración, ¿verdad? Y dedicarse a lo que la Biblia dice. Procura hablar lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Mantenerse ahí. Todo lo demás que se siga dando. Dice gloria a Dios, hermanos. Dice gloria a Dios. O sea que entonces el predicador, ¿cuál es su deber? ¿Cuál es su deber, hermano? Enseñar la sana doctrina. No es imponerla. No es obligar a la gente que lo obedezca. El deber es de él predicar la sana doctrina. Ahora ve usted, quiere que vayamos rapidito para que vea de bonito cómo está esto. Ve usted. Dice el texto bíblico en Mateo capítulo 15, versículo 9. Si usted lo busca, yo se lo leo. Pues en vano me honran, dice, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. O sea que esto que dice mandamientos de hombre, un pastor no debe enseñar mandamientos de hombre o preceptos o conceptos de hombre. Nosotros tenemos hoy diversidad de congregación.
de todos colores y de todo tipo. Y en cada congregación, hermanos amados, tiene que estar un pastor, un líder que tenga, hermanos amados, en cuenta que debe de enseñar la sana doctrina. Debe tener en cuenta eso. Cualquier otros aspectos que enseñe, que no vayan en base a la sana doctrina, pueden perder al creyente del camino hacia el cielo. Pueden desviarlo. ¿Ve? Por eso hay que ser cuidadoso. La gente, cuando escucha algunas exigencias de la palabra de Dios por medio de los predicadores que tratan de decir lo correcto según la Biblia, creen que el pastor les está obligando, que es doctrina de hombres. Por ejemplo, aquí nosotros hemos escuchado de hermanos que otras personas les han testificado que eso de orar es cosa de hombres, de orar mucho. Es una posición de los hombres. Entonces, yo no me inventé la oración, no fui el primero, por decir una cosa así. ¿Quién fue el que dijo que había que orar? Pues entonces uno enseña lo que Cristo dijo, y se le enseña a la iglesia que debe de orar. Claro es que nosotros tenemos como costumbre, ¿verdad? Como costumbre tomar algunas citas bíblicas y ver la intensidad en que oraban los hombres del ayer y aún nuestro mismo Señor Jesucristo, y los tiempos que duraban orando. Y a veces venimos a adherirnos a esas verdades, o como digamos, imitar esas verdades que están escrituralmente plasmadas ahí, para nosotros dedicar tiempos de oraciones también así periódicamente largos. Pero no es que los inventemos nosotros, sino que ya hombres del ayer lo practicaron, y eso les trajo como resultado buenas cosas. Entonces digo, ¿qué malo tiene que nosotros imitemos a nuestro Señor? Como por ejemplo, no sé si ayer o antier hablaba el sábado, que el hermano decía, cuando el Señor se va a orar y después regresa como a la hora y encuentra a los hermanos que le acompañaban durmiendo. ¿Ve? Y les dice él así, diciéndole, refiriéndoles un tiempo, bien, ni una hora han podido velar conmigo, orar, o sea, una hora. O sea, que parecía que como que una hora era poco, como que esa era la costumbre, ¿verdad? Ni una hora han podido orar conmigo. Entonces ahora, cuando se le dice al hermano, vamos a orar, hermano, por lo menos una hora, y luego una hora el otro día, una hora el otro día, la gente dice, ese es el mandamiento de hombre, le están sometiendo a la gente a cosas raras. No. La gente puede decir lo que quiera, pero eso está escrituralmente en la palabra de Dios. Y si un hombre de Dios lo dice, lo practica juntamente con los hermanos, pues está en la Biblia. Entonces estamos enseñando lo que la Biblia dice. Ahora, toda otra cosa que diga yo contrario a eso, ya no estoy enseñando lo que la Biblia dice. Digamos que hoy, hermano, no es necesario orar tanto. ¿Para qué tanta, como dicen, letanía? ¿Para qué tanto cosa y tanta estar orando? ¿Para qué tanto? Ya si alguien dice eso, ya en contra de lo que la Biblia dice, porque la Biblia dice ahí no oren tanto. La Biblia no dice oren tanto. Orar en todo tiempo, con toda oración y súplica a vuestro Padre Celestial, en todo tiempo. Manteneros orando siempre. Entonces, por eso el texto bíblico, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombre. O sea que hay líderes que a la iglesia no le someten a orar. Y lo digo en el buen sentido, no le someten a orar porque se supone que en la congregación la cabeza es Cristo. Digan amén. Y luego está el pastor. Amén. Y Cristo, claro, no se va a venir a parar aquí en el púlpito, porque si se parara, quizás lo saca todos a latigazos. Por misericordia hay un pastor, y ese pastor, ese llamado de parte de Dios, pues va a instruir en base a lo que la palabra de Dios enseña. Y todo el que está ahí en la iglesia, se supone que es cristiano evangélico, debe someterse a lo que la palabra de Dios enseña. Porque no es la palabra del pastor, es la palabra que Dios le da al pastor, porque está ahí y se la ha dado a toda la grey. Y todo aquel que no se somete a esa voluntad de Dios va en contra de la voluntad de la palabra de Dios. Puede llamarse don, doña, puede ser quien sea,
Pero si no se somete a eso, va en contra de la voluntad de Dios. Por ejemplo, a ustedes, ¿quién les ha dicho que hay que orar mucho en la casa? ¿Quién les ha dicho? La Biblia es que dice que hay que, te dice métete en el closet, ¿verdad? Y ora. Y lo que hacen oculto será manifestado en público. Pero ¿acaso no es verdad que usted es cierto que pasa metido en un closet, metido 1 hora? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Desobedeciendo lo que la Biblia dice. Si usted y yo apenas oramos en la noche, a veces hasta acostados, porque ya los hemos lavado la dentadura, los metemos bajo la cama y los arropamos con la colcha, y entonces nos acordamos que no hemos orado. Y ahí decimos, Señor, ya me dormí, gracias, guárdeme, por favor, y a dormir. Y si tengo un pastor que diga eso, hermano, no se preocupe ahora, recuerde que el Señor ya le tiene en sus manos. Y es verdad que el Señor le lo tiene en las manos. Déjese tranquilo porque usted es un hijo de Dios. Vaya. Entonces hay una cantidad de aspectos que deben ser señalados. Acá, por ejemplo, en el versículo 2, después de que ya se le dice al hombre, enseñe según la palabra de Dios, no se invente otras cosas, no modernice las cosas, porque las cosas se van modernizando, es cierto, pero en lo secular, pero en las cosas del Señor no se pueden modernizar. Y estoy hablando de aspectos doctrinales, no de cosas. Está bien que la gente ponga bonito los lugares, está bien que los ponga bonito. Estoy hablando de las cosas doctrinales. No podemos modificar la doctrina, no podemos suavizar la palabra, no podemos cambiarle la realidad, lo que la Biblia quiere decir con respecto a alguien, algo que es puntualmente así. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces tiene que ir la palabra correctamente como está escrita. No se le puede mutilar, quitar nada a la palabra de Dios. Porque a veces somos blandengues y huimos y los brincamos los textos bíblicos, ignoramos lo que la Biblia dice con respecto a veces a la misma conducta nuestra, porque tenemos miedo de señalarlos a nosotros mismos. Pues el predicador tiene que ser sincero. Si es con él, predíquelo. Si es con usted mismo el asunto, predíquelo. Pero no le salte a la Biblia. Entonces, el versículo 2 ya entonces menciona el comportamiento de los ancianos. Vea usted, el comportamiento de los ancianos que se da en base a la doctrina que también han recibido, a lo que han escuchado, a la instrucción. Dice el versículo 2, que los ancianos sean sobrios, ¿verdad? ¿Verdad que así dice? Que los ancianos sean sobrios, templados, moderados. Dice que es lo opuesto de la rienda suelta, o cosas como comida, bebida, recreación o otras cosas cualquiera. Que sean, ¿qué dice? Los ancianos sean sobrios, cuidadosos, moderados. Aquí hay una palabra que dice como la recreación. ¿A cuánto les gusta la recreación? ¿Saben qué es recreación? Solo por señalar un punto. ¿Qué es? Díganme a alguien de ustedes qué es. Pregúntenle a Google, pues. ¿Qué es recrearse? Divertirse. Pasear mucho. La diversión. Usted ha visto alrededor nuestro que acá donde estamos, las personas que también comparten con nosotros, ellos tienen mucha recreación, más que oración. Se recrean mucho, se celebran afuera, tienen sus cosas y está bueno, a los niños les gusta, pero ahí están los mayores también, juegan con unas cositas que le hacen así, andan con otras que le hacen así, y yo no estoy diciendo que eso es pecado, pero puntualizan más eso que otros aspectos que son más importantes en la Biblia. Yo mismo le decía a los hermanos, malo no es ir al mar, a la playa no es malo ir, a la playa no es malo. Que pueda bañar al mar las veces que quiera. Lo malo es lo que ve ahí en la playa. Si a nadie le hace daño que le peguen los de manadas el tumbo.
nadie. Le cae bien. Hace unos tragos de agua. Le cae bien a la gente que se los dé. El asunto es lo que ve ahí, que un hermano que ahora que tiene su vista, su mente bastante buena, ¿no? Va a un lugar como es imposible será que no vea desórdenes. ¿Qué necesidad tiene de exponerse? De estar maquinando. Y alguien puede decir, bueno, y que no tiene una mente sana. Pero ¿quién teniendo una mente sana se viene a meter donde la gente está corrompida? Pensemos primero en eso. Si yo tengo una mente sana, ¿qué voy a hacer ahí donde el mal está? Pues atarantado sería que me vaya a meter yo, tener una mente sana, a llegar ahí. Entonces dice, los ancianos sean sobrios, no sean atarantados. No se expongan. Sean fieles en todo, o sea, manténganse como hombres de Dios. Cuiden de lo que Dios les ha dado, cultiven la espiritualidad. Cuiden de su cabeza, de su mente. Alabado sea el nombre del Señor. Y cómo cuesta, ¿verdad? Cuidar esta mente cuesta. Cerrarle cada puerta a la mente para que no piense lo que no debe. Yo lo estoy viendo a ustedes, esa cabezota que tienen, sabrá que están pensando, hermano. Porque aquí están sentados, sabrá Dios a dónde andan volando, se están cayendo. En cualquier parte, pero entonces hay que ser, es que dice que hay que ser sobrio. Alabado sea el nombre del Señor, muy cuidadoso. Alabado sea Cristo el Rey para siempre. Los ancianos deben ser sobrios, templados, firmes. O sea, que no lo mueva cualquier cosa, que mira mi amor, mira hermano, que usted es mi amigo, me va a desamparar hoy. Véngase conmigo. No, templado, firme. Disculpe, hermano, pero sí, ahí no le voy a complacer. Amén. O sea, porque no está cuidando solamente por el hermano que le invita, sino cuidando de él mismo, porque sabe el tesoro que tiene de Dios en su vida. ¿Cuántos saben que a cada uno les ha dado un tesoro? Es la salvación. Y hay que cuidarla con temor y temblor, porque a la gente no le importa, se expone. Los creyentes no les importa exponer la salvación, les ponen ahí como que si fuera aquel el que vendió la heredad por un poco de lentejas, por un potaje, como que fuera cualquier cosa que le dieron. Gloria a Dios. Entonces, ahora está pues en la firmeza de la gente de Dios. ¿Cuántos son firmes acá? Segundo, dice que hay que ser serios, solemnes, honorables, dignos, reverentes, nobles. Yo le quiero hablar de la nobleza, ser nobles. ¿Cómo cuesta hay gente noble hoy en día? Hay gente noble, pero de cuerpo. Nobles no hay. ¿Qué significa la palabra nobleza, hermano? ¿Qué quiere decir la palabra nobleza? ¿Ser como qué? ¿Cómo qué? Pues colabórenme, por favor. Nobles. Tiene que ver con la seriedad, de propósito, de vida. El opuesto de frívolo. Escuche usted, la palabra frívolo es alguien que es movible, porque cosa, frívolo, superficial, sin propósito, sin compromiso. Los ancianos deben ser hombres de propósito y comportamiento fuerte, de manera que, dicen, impiden reverencia y respeto. Tienen que tener propósitos en la vida también. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Los ancianos deben ser, deben caer en una segunda niñez y actuar como niños. No deben caer, en una segunda niñez y actuar como niños los ancianos. No pueden ser niñones los que ya tienen años de ser cristianos. No puede ser caer en la segunda niñez y actuar como amiguitos. Entonces el niñito le dice, hermano, niño, vaya para allá, y él sale para otro lado. Así son los viejos de este tiempo. Renato los extravía. A Renato, el mono que lleva el señor aquel, se pega detrás de Renato y se extravía. Renato vio el mono que llevaba en la caja del Señor y lo comenzó a ver el mono que le hacía moquita, y Renato se fue tras de él, y cuando se dio cuenta iba lejos de sus papás y ya no encontró el camino. A usted ni con Renato se parecen.
ustedes, nosotros somos mejor que Renato. Porque aquel por lo menos lo perdió un mono. Y nosotros los perdemos en nuestra segunda niñez. Los enojamos por cualquier cosa. Lea conmigo lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 4, versos 34 al 36. En lo que ustedes lo encuentran, yo lo voy leyendo. 4, 34 al 36 del capítulo 4 de Juan. Dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió, escuche usted, y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario, o sea, el que trabaja recibe salario. Dice, y recoge fruto para la vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siembra. O sea, gozan los dos, el que sembró y el que siembra. Entonces, ¿qué está tratando de decir esto de la seriedad? Que debe tener propósito la persona, el anciano. Tercero, los ancianos deben ser prudentes, dados a la sensatez, control de sí mismo, disciplinados, capaces de frenar emociones y deseos. Dios mío, qué Dios vaya. Capaces de refrenar emociones y deseos. ¿A cuánto les pegan emociones así raras? A todos, a menos que sean de hierro ustedes. Y deseos también. Uno siempre menciona, ¿verdad? Uno siempre menciona que uno de los deseos que uno le da los lunes es, por ejemplo, si no está trabajando, ¿verdad? Él no venía al culto. Le pega ese deseo, como un deseo así extraño, pero le pega. Al culto, creo que. De todos modos, estuve el viernes allá, el sábado también, el domingo también, ahora el lunes ya 4 días ya. Ya exagerado. Entonces no, me voy a quedar, ¿no? Porque de todos modos dicen unos groseros, yo no soy nada. No sé por qué pudieron reír. Porque allí son groseros para hablar, como se desvirtúan, se devalúan, se considera que no son nada. Solo porque la iglesia no tiene ninguna parte, no son nada. Imaginen ustedes semejante grosería que dice uno y en el cielo lo tienen anotado uno, que es parte del cielo, y uno diciendo que no es nada todavía. O sea, entonces uno se da cuenta que necesita ser serio, ¿verdad? No, perdón, deben ser prudentes, sensatos, controlados a sí mismos, disciplinados, capaces de refrenar emociones y deseos. Miren, las emociones les pegan a todos, hermano. La gente cree que cuando Cristo vino a la vida de uno, las emociones se fueron. Si no, usted no sintiera, hermano amado, ganas de reírse. Gloria a Dios. Si hubieran ido. Pero usted de repente se emociona, ¿verdad? Por una buena visita que le dé a alguien, se alegra, usted se emocionó. ¿Ve? Ahora, dicen también que dice que los ancianos deben tener mentes sanas. Las mentes tienen que estar sanas. Ahora, dígame usted, en este tiempo que vivimos, ¿cómo hay que hacer para tener la mente sana? Primero uno hay que saber que escucha, que ve. ¿Qué más no nos dormimos? ¿Qué come? No, porque eso no va para la mente, va para acá. ¿Dónde anda? ¿Perdón? ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? ¿A dónde va? Tienes que saber para tener una mente sana. Tienes que tener una mente sana, sensible y casta. Mente con completo control sobre los deseos sensuales, que no es sexual, sensuales, que es muy diferente. La palabra sensual es diferente a sexual. Sexo habla de sexo. Sensual es de eso que la gente tambalea, que por cualquier emoción sale por allá. Y hay evangélicos que cuando llegan las navidades y les tocan el burrito de Belén y les tocan la ranchera, ellos quieren que los saquen a bailar.
Y se ponen ropitas raras. Porque son sensuales, son movidos. Es una gente peligrosa. Los sensuales son llevados por cualquier corriente. ¿Cuántos de ustedes para Navidad se echan su bailadita? Santo. No es malo que se la eche, sin parte de la sensualidad. Sí. Hermano, entonces el pastor te dijo también que bailemos. No, pues es que se emociona la carne, ¿va? Y tiene deseo. Pero no es que tenga deseo, la razón es que vaya y lo haga. Y lo practique. Son sensuales. No es ser sensual. Ni la edad ni el retiro le dan a los ancianos el derecho de vivir una vida licenciosa, con libertades. O sea, ni la vejez, ni la madurez, ni que haya retirado le da derecho a que tenga una vida licenciosa con derechos. No, tiene que ser siempre cuidadoso. No, porque ya estoy viejo. No, hombre, más debe cuidar porque está viejo uno. Gloria a Cristo. No ser deslizado por cualquier cosa, resbaloso uno. Yo no sé, pero alguien está hablando el Señor ahora. Ni le dan el retiro del derecho al anciano, dice, ni en la bebida, ni en la comida, y ni le leo lo demás, ni en las reacciones, ni en viajes, juegos, ni ninguna otra área de la vida. Hay viejos que dicen, ya estoy viejo, me voy a ir de fiesta y alejo. Váyase, semejante mundano. Gloria a Dios. Es que porque ya está viejo, dice, no voy a gozar la vida, me voy a morir. ¿Por qué no se muere consagrándose mejor? A que se muera todo estartalado uno. Bueno, sigo con la otra parte. ¿Quiere que leamos un texto bíblico? Vamos a leer entonces Hechos capítulo 24, verso 25. Dice, dice, al desertar Pablo, 24 de los Hechos, verso 25. Pero al desertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio, escuche usted, y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. O sea, se espantó al oír la palabra que Pablo predicaba, porque era única. Pero dijo, andate, hay otra vez cuando tenga tiempo te voy a escuchar. O sea, prefirió andar en las mismas andadas y no corregir su error. Los ancianos deben ser sanos. Estoy leyendo el versículo 2. Sanos en la fe. ¿Escucha usted? Esto significa ser fuerte en la fe cristiana, en la fe que uno tiene en Cristo y en su palabra de Dios. Sus promesas significa todo el conjunto de la doctrina cristiana, toda la enseñanza de la palabra de Dios. Los ancianos deben tener una fe firme en Cristo y en la palabra de Dios. Deben amarle a Él y a su palabra cada vez más con el paso de los años, creciendo siempre en la fe. Así deben ser los ancianos. Dice sanos en la fe. O sea que cuando una fe sana, crece. Cuando una fe está dañada, no crece. ¿Cómo la ven ustedes ahí, más o menos ustedes? ¿Cómo están creciendo en la fe? ¿O están bajando en la fe? ¿O han parado? Digamos que ustedes son ancianos, ¿vale? Digamos que la palabra es para ustedes. ¿Cómo ven ustedes? Sanos en la fe. Es una fe creciente, que va creciendo. ¿Sabe cómo somos nosotros? Solo para decirles un punto así puntual sobre nuestra conducta. Nosotros sanos en la fe no somos muy buenos. Porque nosotros, en vez de creer algunas cosas que la Biblia dice que nos demanda la Biblia, las dejamos de hacer. Y ahí estamos en problema. Ya no somos sanos en la fe. Gloria a Cristo. Bueno, lo dejo ahí y sigo con la otra parte. ¿Qué les dije que eran los ancianos sanos en la fe, verdad? Los ancianos deben ser sanos en el amor. Dios mío. Pues sí los agarraron a bocas a todos. Sanos en el amor. ¿Cómo andan en el amor ustedes, hermano? No estoy hablando en el amorío, eso amorío. Estoy hablando en el amor de Dios. Gloria a Cristo. ¿Cómo andan en el amor? No van a decir nada. Maná, ¿usted cómo anda en el amor? No piense en las cosas. Le voy a leer acá para que me comprenda mejor. Dice, los ancianos deben ser sanos en el amor. Alabamos el nombre del Señor. Dice,
Dice que los ancianos deben de ser sanos en el amor. En el amor debe ser, por aquí consigo algo mejor, para no enseñar, no quiero ser grosero. Gloria a Dios. Verso 2, ¿verdad? Déjenme leerles algo acá, que les encuentre algo que los dé mejor la razón. Gloria a Dios. Vale, voy a ver si trato de explicarles algo. Ser sano en el amor significa que yo, por ejemplo, ahora sí le voy a decir de otra forma. Empezaba yo de una manera, pues le voy a decir de otra forma. Los que estamos casados, estamos casados. Un amor puro y sincero, ¿qué es lo que no debe ser? Señalen un punto, 2 o 3 o 4 o 5 o más. A ver, le voy a preguntar a usted, yo tengo que ser aquí. ¿Usted? Sí. No engañar. Pero puntualice. Porque no engañar es un montón de cosas. Sea más así, descriptivo, así. No ser infiel. Va, es un amor ¿qué? Dice, los ancianos deben ser sanos en el amor. O sea, y lo que usted dijo de infidelidad, ahí van metidos mentiras, engaño, egoísmo, orgullo, todo. A ver, les pregunto ya que les dije eso, ¿cómo están ustedes en el amor? Gloria a Jesús. Ya no entre ustedes, sino con Dios. Porque ya es con Dios. ¿No será que Dios los tiene como infieles? Lo que pasa es que queremos al Señor, pero no le somos fieles. Y eso es bien contradictorio, ¿verdad? Pero fíjense que Maranita tiene razón. Vaya, fíjense usted. ¿Cómo es que uno puede amar a Dios y desobedecerle? Es lo que la hermana está tratando de decir. ¿Cómo es que se puede amar a alguien y serle lo que el hermano dijo? ¿Por qué es que puede ser eso? ¿Dónde radica el mal? Ayúdenme porque yo el pecho me está inflando. Pero es increíble. ¿Verdad que lo somete, la Biblia lo somete a uno como un yunque, lo mete ahí, como que lo tiene ahí como socado a uno, no es así como apretado, están apretando y están preguntando cómo andan en el amor con Dios. No es fácil, ¿verdad? ¿Verdad que es mejor decir así? No es fácil. Ahora les pregunto, ¿qué es lo que dice la Biblia acerca del anciano? ¿Cómo dice que debe ser? ¿Sano cómo? Vaya, lo contrario de eso, entonces ¿qué es? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Ser sanos. Porque no somos sanos. ¿Estamos? Es cierto, Dios los ama. Eso es verdad, no nos quitamos eso. Pero si no somos sanos, oiga lo que el hermano, los comen los gusanos, dice el hermano. Con rima lo dice. No sé el nombre del Señor. Pero es que aquí donde está el detalle. Ahora vea usted, si yo soy el pastor de esta obra y aquí hay ancianos, yo mi deber es enseñarles que todos los ancianos sean sanos. Si ellos hacen lo contrario, es su problema. Pero yo no puedo enseñar y decir, mire hermano, de paso usted, si tiene algún problema, pues en el amor usted pues resuelva, ¿verdad? Pero mi deber es sea sano, hermano. Sea sano porque eso le garantiza que sea una persona de bien. Gloria a Cristo. Una persona de Dios. Una persona dirigida por el Espíritu Santo, hermanos. Aleluya. ¿Cómo están, hermano? Bueno, seguimos. Gracias a Dios que esto es solo con los ancianos. Ustedes no sé si consideran ancianos. Dicen que deben ser sanos también en la paciencia. Escuche usted, en la paciencia.
Dice que deben ser sanos ¿en qué? En la paciencia. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos son pacientes acá? Sanos en la paciencia. Ahora, esto no solamente habla en cuanto a la venida de Cristo, de ser pacientes, de ser sanos, que mientras están esperando, digamos que hermano Juan le dice al hermano Elmer, por decirle, conocemos un dato aquí, yo veo que hermano Juan con hermano Elmer se ponen de acuerdo con respecto a un viaje que van a tener, ¿no? Pero entonces, el hermano Juan ya está con las maletas allá, esperando, el hermano Elmer no viene, y ni le llaman, no estará este hermano, porque no me llama, no ha venido, y que le pasa a este hermano mentiroso, que no me ha llamado, y ya después del mentiroso este hermano, sí es cierto que se pasó conmigo, pero al venir le voy a decir en la cara un par de verdades, ya no está haciendo la paciencia sana, porque ya está murmurando con respecto al que iba a llegar. Entonces nosotros tenemos a ver cómo está la paciencia en cuanto a la venida de Cristo. ¿Ah? No, si ni se quiere venir a orar uno, ni le fiel a Dios. Pues uno es enfermo, hermano, y hay que aceptar que uno es enfermo, que Dios los ayude, porque no tiene paciencia y no todos como comenzamos estamos hasta hoy. Algunos de repente como que perdemos el rumbo, como el mundo que está ahí, con sus luces, con sus cosas, y uno dice, ¡ay mundo! Si te dejo pasar hoy, Dios mío, ¿cuándo te voy a tener? Entonces ya la paciencia no es sana, ya está como digamos, ¿cómo se diría? Ya la paciencia está como digo, hermano. ¿Cómo? Daña. Y lo que pasa es que, hermano, mire, el cuidado de tener un daño. Por ejemplo, yo soy viciado de este brazo. Yo con este brazo tengo cuidado, hacer una fuerza mala porque se me cae el brazo. Los que buenos futbolistas saben que se viciaron una vez y ahí queda uno. Yo ya ni saludar a mi esposa con esta mano bien puedo porque se me cae también. No son verdad, hermano. No es para tanto, pero si yo hago una fuerza muy así como abierta, así, se me cae el brazo. Entonces queda lisiado. Entonces una conciencia mala tiene que ser restaurada. Porque si ya está dañada, como ahí está lisiada, ahí mismo cae. Y después devuelve ¿qué? Peor. ¿Avanzamos, hermanos? Bueno, sí, vamos a avanzar. Aunque usted no me lo pida, pero vamos a ir avanzando. Gloria a Dios. ¿A dónde nos quedamos? Que los ancianos deben de ser, ¿cómo dijimos? Sanos en la paciencia. Versículo 3. Aquí ya viene tratando con otro tipo de gente. De la iglesia, por supuesto. Conducta del pastor, predique la palabra, sana. Conducta de los ancianos, todo eso que hablamos. Las ancianas ahora, las señoras de la iglesia. Esas viejitas que ya tienen más de un año están en la iglesia. Hermanas y ancianas. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Dios mío. Reverentes, devotas, diferentes y apartes en pureza y conducta, pensamiento. Deben vivir y moverse en un espíritu de santidad y estar concentradas en las cosas sagradas. Que le cuesta a las ancianas y mujeres de este tiempo mantenerse ahí. Hoy usa esta palabra que no sé si me la aprendí unos días atrás y hace años que no la diga. Compenetrados en las cosas de Dios. ¿Ve? Reverentes a las cosas de Dios. Así las ancianas sean así mismo reverentes en su porte. Diga gloria a Dios, hermanos. Reverentes en su porte, en su comportamiento. Dice la palabra de Dios, señala que las ancianas deben mantener una decencia piadosa, ser decentes, una decencia, mostrar una decencia piadosa. Dice también, gloria al nombre del Señor, asimismo, así como decoro en el vestir y su gesto. ¿Qué problema, verdad? ¿Qué problema, hermano?
decentes en su porte. O sea que una hembra de Dios, una mujer de Dios, escúchenme hermanitas que están acá, una hembra de Dios, a mi criterio y en base a lo que la Escritura trata de enseñarnos, debe ser cuidadosa, dice, en su vestir, sí, déjenme leer bien acá, déjenme ver hermanos que estoy, sí, en su vestir y en sus gestos, en sus miradas y en su hablar, y en todo su porte. Tiene que ver vestir, sus gestos, miradas y hablar. Jamás usted se vista para atraer a alguien, atraer la mirada de alguien. Jamás usted haga gestos con su cuerpo, con su cabeza, con sus ojos, que vayan a atraer al sexo opuesto a usted. Gloria a Jesús. Hay viejitas que ya están viejitas, pero mueven la cabeza como que son. Sí, un viejito medio viejo verde. ¿Qué le parece, hermano Fermín, que es el más consagrado aquí? ¿Qué le parece que usted venga entrando ahí por la puerta de la iglesia y esté una hermana y se le pare de frente y le levante la ceja? Y usted lo ve así como que a ver con quién es, ¿no? Aunque no debería ser así, porque una hermana no hace eso. Por eso yo digo que las ancianas sean reverentes. Yo estoy diciendo si alguien lo haría. Le voy a contar algo que me contó un hermano hace como unos 3 meses. Sí, como unos 3 meses. 3 meses creo que 3 meses cuando llegó el hombre a hablar del aire acondicionado, ¿no? Él me contó su experiencia de cómo se casó con su esposa. Solo quiero decir esta historia, pero es real. Gracias a Dios que a ellos les funcionó para bien, no para mal. Pero no es bueno eso. Dice que a él le invitaron a una boda. Un amigo le dijo, vamos a la boda. Hay boda en el cantón. Y le dijo, ¿dónde es la boda? No, ¿y dónde es la boda? Entonces, ¿está escuchando usted, hermanita? ¿Dónde es la boda? Entonces, alabamos el nombre del Señor. Le dice, y le dice, no, es en la casa de don Julano. Y le dice, pero yo no conozco a esa gente. No, ves que le dijo el otro, anda, no ves que tiene una hermana menor que es más galana que la que se va a casar. Y él dice que le dice, voy a ir porque con esa me voy a casar yo. Se vistió y se fue sin que lo invitaran, sin conocer a la familia. Y llegó allá. El asunto es que dice que cuando la joven pasó y lo volvió a ver, él le levantó la ceja. Y la joven le gustó el gesto que le hizo. Y no es que se casó con ella. Y el hombre que le había invitado hace unos días le dice, hey, ¿y cómo es que hiciste? Que lo que dijiste lo cumpliste. Te dije que a casarme iba con la otra. Y me casé con él. Sido evangélicos, se congregó, se bautizó, se casó. Y es la esposa que tiene actualmente. Pero eso fue lo contrario, fue el mundano que fue y le levantó la ceja a la hermana. Pero hay congregaciones donde hay gente indecente que está ahí. Esa gente que no tiene un corazón de Dios. Que alguien llega y lo ve elegante, lo ve llamativo y le levanta la ceja y le hace un mate. Como dice el Miguel Bolaño, yo no sé hacerle como Miguel Bolaño le hace. ¿Ven? Pero son cosas que suceden, naturalmente no, que suceden en algunos lugares. Y no solamente esto habla de la congregación, habla en todo lugar. Entonces, además de eso, la mujer tiene que saber cómo habla. Imagínense que vaya la hermana más anciana de la iglesia acá con nosotros, que vaya por ahí y vaya, digamos que vaya pasando por un lugar y vea, hay una manada de muchachos y ella diga, ¡ay, qué frío tengo! ¿Qué creen que van a pensar los que están ahí? O que digan, quisiera estar cerca del fuego. Entonces estoy diciendo palabras porque los que están sentados ahí dicen, no,
eso no, todo estoy describiendo porque hay personas que así hablan, queriendo atraer a los demás. Entonces dice que las viejitas, las ancianas, las mujeres de Dios, las mujeres salvas, se porten bien. ¿Cuántos se están portando bien, hermanitas de ustedes que están acá? No les escucho. Los hombres dicen sí, las mujeres no dicen nada. Dice que entonces lo segundo de las mujeres, las ancianas, que las ancianas no deben ser calumniadoras, insolentes, chismosas, cuentistas. ¿Sabe qué es un cuentista? Un chismoso, ¿sabe qué es, verdad? Un calumniador y un cuentista que siempre cuentan cuentos. Hermano, ¿y por qué no es fiel? Ay, hermano, es que yo sufro de esto, el otro sufro de esto, y acá sufro de esto, sufro de esto. Cuenteros, cuenteros que le cuentan cuentos a uno de que ellos no pueden, de que ellos aquí, de que ellos allá, y son cuentos, no son verdad. Dice que no sean cuenteras las viejitas, y no estoy hablando en el término despectivo de viejitas, estoy hablando de ancianas, de las mujeres. Por lo menos ya las que tienen 2 años deben de andar con sus cuentos, hermano. Ay, es que no puedo. Yo aquí en adelante, cuenteras, les voy a gritar desde acá. Cuando vengan aquí en el texto se pueden decir que vienen hasta leerlo aquí. Gente cuentera, les puede decir. Que les dicen, predique, hermana. No puedo, hermana, es que mire, me dan miedo, me tiemblan los pies, que en el pecado, pues. Ay, es que sufro cuando me dan de predicar. Y como cuando se pone a hablar de los demás, habla hasta abiertamente, hasta elocuente se vuelve. Tanto es el magnetismo que tiene las palabras persuasivas que la gente hasta babea oyéndoles cuando están chismeando. Y si es una calumnia, todavía se sienten mejor y hasta sacan pecho y dejan hablar a otro. Permítame que quiero terminar de contar. Y acá se les acaban las palabras en el altar. Acá no tienen revelación, no tienen rema, hermano Juan. No tienen nada. El Espíritu Santo se fue a saber por dónde. Claro, ¿y cómo? Se andan calumniando, se andan chismeando, son cuenteras, son vagas. Aquí dice la palabra de Dios, dice que no sean calumniadoras, que sean disciplinadas, no se metan en problemas. Apago este asunto, gracias a Dios que sin micrófono me escuchan ustedes. ¿Verdad, hermanos? Que no sean calumniadoras, dice. Aleluya. Dice que no se metan en problemas, que no anden en disturbios. Es un pecado terrible que el propio diablo se le llama mentiroso. O sea, al diablo, que no anden mintiendo, porque una gente cuentera es mentiroso. Vaya, sigamos con la otra parte. Las ancianas no deben ser esclavas del vino, borrachonas. Y acá dice, esclavas del vino como que si es que pueden echarse su trago. No. Alguien me dijo un día, hermano amado, yo creo que tomarse un trago no es pecado. Y yo le dije, bueno, si usted lo considera así, pues está bien. Pero la Biblia dice que los borrachos ya van a ser condenados. Claro, le dicen, pero ningún borracho llega a ser borracho si no toma. Tiene que tomar para llegar a ser borracho. ¿O conoce borrachos que no toman? No, todos toman, pues entonces. Para no ser borracho no hay que andar tomando. Yo conozco el esposo de una prima mía que cuando se casó con mi prima, en el desayuno se tomaba un trago para desayunar rico. En el almuerzo se tomaba otro trago para desayunar rico. En el almuerzo se tomaba, en la cena se tomaba otro trago para desayunar rico. Y para dormir se tiraba otro trago. ¿Sabe cómo terminó? Muerto. Y él no tomaba para emborracharse. ¿Tomaba para qué? Para gente rico en la línea. Es posible que no se haya condenado porque no era borracho, ¿verdad? Como no sirve a ser borracho. Ahí dormía bajo 2 puentes en Chirilagua. Y se logró sacar de ahí, se llevó a una iglesia. Después volvió a las andadas, se murió. Hay que tener cuidado, exactamente. Ahora, dice las ancianas deben ser maestras del bien. ¿Quién va a ser maestro del bien si no lo conoce y no lo practica?
A ver, ¿cuántas cosas buenas han hecho ustedes, hermanas, en toda esta semana para que le enseñen a las que no saben hacer bien? Aquí las hermanas van a decir, hermana, venga, le voy a enseñar cómo es que se hacen las cosas bien. ¿Y cómo? Si hasta bañarse a ellas mismas les cuesta. ¿Y por qué me ven así? Gloria a Cristo. Ya no les digo más nada porque ustedes la agarran conmigo. Entonces dice que las mujeres deben ser maestras del bien. Eso se refiere al ministro, dicen, en el hogar. ¿Ok? Al ministerio en el hogar. Para puntualizar, el ministerio, cada hembra en el hogar tiene que ser maestra del bien, hacer bien en el hogar. La mujer de la casa tiene que ser una mujer de porte. Y discúlpenme si se sienten aludidas o no, pero es que así dice la Biblia. Si cualquier cosa que haga ve contra la Biblia y Dios no esté de acuerdo. Yo puedo decir que le diga, está bien mi amor, así compórtese, está bien, así de usted. Por ejemplo, hermanas, ustedes son las que madrugan a hacer el desayuno a su esposo cuando se va, ¿verdad? Cuando alguien se case, le vamos a decir a usted que hace eso, que le enseñe a esa que se case, que eso debe hacer todas las mañanas. Va. Ya que cada quien se va a casar, tiene que saber a qué va, pues ni modo, ¿verdad? Quédate durmiendo. ¿Para qué? Cuando no es nada. La mananita dice, duerme mamá. Entonces dice que las casadas dicen que las ancianas deben vivir vidas tan santas que enseñen con su propio ejemplo y testimonio dentro del hogar. O sea, deben enseñar con su propio testimonio dentro del hogar a la familia, a sus hijos. Pónganse de pie, que los vamos, hasta las moscas los andan visitando. Dios es maravilloso. Ahí seguimos el otro lunes y el Señor no ha venido. Y si usted todavía es cristiano, ven bien entonces. Porque como los cristianos son los que venimos a la iglesia, los cristianos tienen sus días libres. Ellos anotan en el calendario cuándo ir, cuándo no ir.